Bien, lo que vamos a ver en la sesión de hoy ya es encarar lo que es nuestro tema 5 de lo que es las aplicaciones con acceso a base de datos, que también se conocen con el nombre de programación cliente-servidor. ¿Listo? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Los programas que tenemos los vamos a enlazar con bases de datos que ustedes ya saben diseñar, ¿no? Ya han trabajado, ya deben saber diseñar bases de datos y ya las han debido implementar en lo que es el MySQL, ¿no es cierto? Deben estar trabajando con Workbench y todo lo demás. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a trabajar directamente con acceso a datos. A esas bases de datos que ustedes ya saben crear, saben diseñar, les vamos a realizar lo que son los CRUDs. ¿Alguien sabe qué es un CRUD? ¿Alguien? Por si acaso recordamos lo que es un CRUD, ¿no es cierto? Este es el acrónimo de un Create, de un Read, de un Update y de un Delete, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en las tablas que tengamos en las bases de datos. Hacer inserciones, leer los datos, poderlos modificar y poderlos eliminar, obviamente a través de software. O sea, nuestra aplicación va a ser en Windows Presentation Foundation y nos vamos a conectar a los datos de una tabla de una base de datos. Básicamente es eso para hacerle estas tareitas, estos CRUDs. ¿Listo? Para la parte del delete, por si acaso, ya les aclaro que en la vida real, digamos, no se hace un delete físico, no lo eliminamos, los datos no se eliminan. ¿Listo? Vamos a hacer lo que se llama eliminación lógica nada más. ¿Listo? Bien, entonces comenzamos rapidito con esta introducción para lo que es la parte del cliente-servidor. ¿Ya? Entonces este es el modelo cliente-servidor de programación. ¿Cuál es la idea básica de este modelo o cliente-servidor? ¿Listo? Eh, Miren, la idea es que tenemos un servidor, o sea, un equipo, imagínense una computadora donde está la base de datos, ¿ya? Cualquier computadora donde esté la base de datos, donde esté instalado el MySQL, por ejemplo. Ya ustedes ya saben manejar MySQL. Entonces, imagínense un equipo donde esté el servidor de MySQL instalado. Y lo que hacemos nosotros es crear aplicaciones cliente. El cliente no es la computadora, el cliente no es el equipo. ¿Ya? El equipo se le dice host. ¿Ya? Lo que nosotros hacemos es programar aplicaciones cliente. O sea, un software. ¿Listo? Al software se le dice cliente. Esa aplicación cliente puede ser una aplicación desktop en WebPF, puede ser una aplicación web en PHP, puede ser una aplicación móvil hecha en Android Studio, no sé. ¿Listo? Esa es la aplicación cliente, ese software que se va a conectar al servidor. ¿Listo? El servidor puede estar en el mismo sitio o puede estar en otro lugar. La idea es que se va a comunicar a través de una red. Esa red puede ser, reitero, una LAN o puede ser una red de internet. Y el servidor puede estar al otro lado del mundo, no hay problema. ¿Listo? Y la idea de la aplicación cliente, o no se olviden, cuando hablamos del cliente hablamos de una aplicación. La idea de la aplicación cliente es que le va a realizar peticiones al servidor. ¿Listo? ¿Qué peticiones le va a realizar? Para realizar esas peticiones va a aplicar lo que es SQL. ¿Ya han llevado SQL? ¿Están llevando SQL en base de datos? Bueno, nadie contesta. Pero lo que vamos a hacer es enviarle peticiones a través de consultas SQL para hacer precisamente estas acciones. Hacer los CRUDs, o sea, hacer un create, hacer un read, un update o un delete. ¿De acuerdo? Pues les hacemos las peticiones al servidor. Si digamos tenemos una base de datos, imagínense que tienen una tabla estudiante. Entonces cuando le envían una petición, están enviándola, digamos, a través de su aplicación cliente, digamos, están registrando un estudiante. ¿Listo? Y ahí en su formulario, en su ventana, ponen todos los textbox para meter los datos del estudiante. Y cuando dicen guardar, lo que hacemos es conectarnos a la base de datos, al servidor de base de datos, con una petición para insertar o registrar un estudiante en la base de datos. Y el servidor es quien recibe esas peticiones de los clientes, ¿listo? Y devuelve una respuesta.
con el resultado de lo que ha hecho, la acción que ha realizado. Por ejemplo, si registramos un estudiante, aquí lo va a registrar, digamos inserción correcta, y nos va a decir que sí, correcto. Para que nosotros acá capturemos esta respuesta a través de la aplicación cliente y, digamos, desplegamos un message box, por decirles, que diga perdón, estudiante registrado con éxito. ¿Listo? Entonces, el cliente es la aplicación. ¿Listo? Actualmente, todos usamos esta arquitectura del modelo cliente-servidor. Por ejemplo, ustedes este último han estado viendo sus notas, ¿no? Entonces han entrado al sistema. Desde el momento en que se loguean, colocan su nombre de usuario y su contraseña y dicen loguearme o ingresar, algo así, al sistema. Cuando hacen un clic en el, digamos, en loguearse, le hacen una petición al servidor de base de datos. Le están haciendo una petición para que les dé acceso. O sea, si existe su usuario y su contraseña y están habilitados, les da una respuesta de que existe y la aplicación cliente, si existe ese usuario y esa contraseña, les deja entrar. Pero si no existe, no hace nada. Cuando se van a sus calificaciones, le hacen un clic en algún lado en su aplicación, le hacen una petición al servidor para que les devuelva esta vez esta acción que es el read, o sea, una lectura de los datos, ¿no? Que en este caso corresponde a sus materias y obviamente a las calificaciones que tienen, ¿no? Entonces, este modelo cliente-servidor se aplica en todo. ¿Listo? Entonces no se olviden, el servidor es el equipo donde está la base de datos y el cliente no es una computadora, no es un host, es una aplicación. Puede ser desktop, móvil, web, etc. Es una aplicación que realiza esas peticiones. Esas peticiones siempre van a estar en función a esto, a SQL. ¿Listo? Bien, entonces básicamente esa es la estructura cliente-servidor. ¿Listo? Entonces acá les habla todo lo que les he explicado. Supongo que esto ya lo han leído, ¿no? Estaba subido ya en la plataforma con anticipación, ¿no es cierto? Y bueno, básicamente esta es la característica, ¿no? De lo que es la arquitectura cliente-servidor, ¿ya? Tenemos en este lado una computadora que es el servidor de base de datos. En ese servidor, en ese equipo, está obviamente instalado un sistema operativo. Este OS significa sistema operativo, ¿de acuerdo? Lo interesante acá es que el sistema operativo se encarga de toda la parte de la red. O sea, nosotros no tenemos que programar nada de los accesos a redes ni nada por el estilo, ¿no? O sea, no lo tenemos que programar desde la aplicación cliente ni desde el servidor. O sea, esto lo maneja el sistema operativo. En el servidor, en esa computadora, instalamos el DBMS, en este caso MySQL, por decirles, ¿no? Y instalado lo que es el DBMS, el sistema operativo de la computadora servidor se encarga de hacer se llama aquí el Directory Management, o sea que es la gestión de los directorios o el almacenamiento, se encarga de hacer eso. Nosotros no tenemos que programarlo. Y obviamente se almacena todo en una base de datos, ¿no? O sea, simplemente se instala en un servidor el DBMS y ya todos se encargan de eso. En los equipos cliente también tenemos la parte obviamente del sistema operativo que gestiona la red. Nosotros no lo tenemos que programar. Lo que sí programamos son estas aplicaciones cliente. Estas aplicaciones cliente las utilizan los usuarios, ¿no? Las personas. Pero nosotros desarrollamos esta aplicación cliente para que se conecte a este servidor pensando en que esta aplicación lo va a utilizar un usuario. ¿Listo? Entonces, el usuario ve una ventana, ve una página web, mete sus datos y hace un clic en enviar y punto, ¿no es cierto? Él no sabe que detrás de esa ventanita o esa interfaz que está viendo, por detrás hay toda una ingeniería, ¿no? Que está trabajando para acá para precisamente, digamos, desarrollar o aplicar lo que es este modelo cliente-servidor. ¿Listo? Bien, entonces, no se olviden, el cliente es la aplicación. El cliente no es una persona. En el modelo cliente-servidor, el cliente es el software, ¿de acuerdo? Es la aplicación que se conecta al servidor. Esa aplicación está orientada para los usuarios. Cuidado, digan, en el cliente-servidor, el cliente es una persona, ¿no? Eso es incorrecto, ¿de acuerdo? Esa aplicación cliente, no se olviden que la utiliza un usuario. Y la desarrollamos, cuando la programemos también nosotros lo vamos a hacer pensando en un usuario.
¿Listo? Entonces, como desarrollamos estas aplicaciones cliente pensando en los usuarios, se conoce ese tipo de programación con el término frontend, ¿de acuerdo? O sea, porque lo va a utilizar el usuario, la persona es el usuario. Entonces, se llama algo de programación frontend, ¿listo? Entonces, obviamente el cliente trabaja con todo lo que es las interfaces gráficas del usuario, ¿no es cierto? Y básicamente está orientado para que lo utilicen los usuarios finales, la aplicación cliente. Y esas aplicaciones cliente, entre las funciones que tienen, obviamente es administrar la interfaz de usuario, o sea, tenemos que hacer una interfaz bonita, ¿no? Porque si no, el cliente no le gusta, perdón, al usuario no le gusta utilizar aplicaciones que no son muy llamativas o muy intuitivas, ¿no es cierto? Eh, em, Permite interactuar con el usuario esta aplicación cliente, porque en realidad la aplicación cliente es la que tiene las entradas, los botones a los que les va a hacer clics y todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces procesa toda la lógica de la aplicación, o sea, dentro de la aplicación cliente nosotros programamos toda la lógica, hacemos ifs, hacemos ciclos, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Sí? A través de la aplicación de cliente hacemos estas solicitudes a la base de datos, ¿no? Y esto se hace, no se olviden, con el lenguaje SQL. ¿Listo? Las funciones del cliente también son recibir los resultados que transmite el servidor para desplegarlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Desplegarlo al, al usuario final, ¿no? Desde que incluso, digamos, vamos a hacer un login y contraseña incorrecta, digamos, le mostramos un mensaje, es un resultado que estamos desplegando. Cuando ven sus boletines, es un resultado que están desplegando. Cuando se crea un nuevo registro y les sale un mensaje registro insertado con éxito, es un resultado que están mostrando. O sea, se recibe esos resultados y se les da formato en función a la interfaz que estamos utilizando. En el caso de Wins Presentation Foundation, obviamente los resultados del formato que le vamos a dar va a ser mostrarlo en, no sé, en labels, mostrarlo en, text, en message box, etcétera, ¿no? Ya le damos el formato. Bien, el servidor obviamente se encarga de atender todas las peticiones de los clientes. En realidad está orientado para que si tenemos un servidor haya distintos hosts desde los cuales obviamente están instaladas las aplicaciones cliente que van a hacer peticiones y el servidor está preparado para precisamente recibir esa cantidad de peticiones. ¿Listo? En bases 2 esto van a ver, por si acaso, el servidor también se puede programar a nivel de servidor propiamente dicho. Podemos hacer alguna programación acá. Cuando lo trabajamos acá, cierta parte de la programación, se le conoce esto con el término de backend. De momento nosotros simplemente en esta materia vamos a trabajar con la parte del cliente, la parte del frontend. Pero en bases 2 ya van a aprender a programar lo que son procedimientos almacenados, funciones, etcétera. ¿Listo? Que ya es, digamos, una programación backend que se conoce. ¿Listo? Las funciones del servidor: aceptar las solicitudes de los clientes, procesar esas solicitudes, o sea, recibe todas esas solicitudes, las gestiona, las administra, las coloca en cola por si acaso, por si hay muchas peticiones, o sea, las gestiona, ¿de acuerdo? ¿Sí? Las procesa, ¿listo? Les da formato a los resultados para transmitirlos al cliente, para enviarlos por paquetes a través de la red, ¿no es cierto? El servidor se encarga de verificar la integridad de los datos y esto, bueno, el concepto de integridad es muy importante, ¿no? En lo que es base de datos. Entonces, lo interesante es que el servidor se encarga de verificar esa integridad, ¿no es cierto? Se encarga también de mantener los datos generales de la base de datos. Nosotros no lo tenemos que programar esto, ¿no? Entonces, directamente lo hace el servidor. El servidor es el que se encarga de proporcionar un control para el acceso concurrente. Cuando hay muchos usuarios, el servidor se encarga de gestionar este acceso concurrente. Nosotros no lo tenemos que programar. ¿Listo? Simplemente instalándole el DBMS, el DBMS se va a encargar de hacer esa gestión hacer, perdón, el control de concurrencia. ¿Listo? Eso es lo interesante. Entonces no lo tenemos que programar. ¿Listo? Cuando hay fallas, el servidor se encarga de llevar a cabo la recuperación, ¿no es cierto? Y si trabajamos con la programación backend, podemos optimizar el procesamiento y lo que son el procesamiento podemos optimizar, perdón, el procesamiento de las consultas,
siempre y cuando hagamos una programación backend. ¿Listo? Entonces aquí está lo que es el servidor, ¿no es cierto? Las ventajas de este modelo es que es escalable, tanto verticalmente como horizontalmente. Podemos agregar más clientes, más servidores, y no es problema. Esto es escalable. Hay cierta clasificación que tienen este modelo cliente-servidor. Miren, en función al servicio que dan, hay servidores de archivos, servidores de bases de datos, servidores de objetos, servidores web, servidores de lo que son los libware, etc. Nosotros vamos a trabajar sobre todo con lo que son estos servidores de bases de datos, ¿no? O sea, vamos a básicamente trabajar con esto, ¿ya? O sea, vamos a instalar un DBMS y listo, ¿no? Y nos vamos a conectar a esa base de datos. Entonces, en función a lo que es también la distribución de la aplicación, se puede hacer, digamos, una programación cliente-servidor, un modelo, o implementar un modelo cliente-servidor con cliente pesado, servidor ligero, o puede ser cliente ligero, servidor pesado. ¿Listo? Básicamente, ¿qué significa esto? Que en el cliente pesado toda la carga y la programación y el procesamiento lo llevamos a la aplicación cliente. Y ahí no tanto en el servidor. Y de esta otra parte hacemos una full programación backend y el cliente básicamente consume toda la programación backend que hemos hecho. ¿Ya? Bien, entonces básicamente tenemos lo que es el modelo cliente-servidor, ¿no? Y bueno, quiero mostrarles acá que si bien tenemos el servidor de base de datos, imagínense que esto es un equipo y esta es la aplicación cliente. Ustedes saben que la aplicación cliente la vamos a programar en un lenguaje de programación, C Sharp, no sé, con Windows Presentation Foundation puede ser. Podemos programarlo en C Sharp o podemos programarlo en ASP.NET, en PHP, etcétera, ¿no? Y miren, cualquiera de esas interfaces que tengamos en la aplicación cliente tiene que conectarse a una base de datos. Ahora, ustedes ya deben saber que no solamente existe un tipo o sea, no solamente existe un solo DBMS para bases de datos, ¿no? Hay varios productos DBMS en el mercado. Tenemos MySQL, tenemos lo que es SQL Server, Oracle, tenemos Postgres, o sea, tenemos DBase, Informix, o sea, tenemos muchos DBMS. Y cada DBMS, para gestionar lo que es una base de datos, maneja distintos tipos de datos o distintas formas de almacenar sus datos, ¿no? Entonces, para guardar, por ejemplo, lo que son imágenes en las bases de datos, videos y demás, los DBMS manejan distintas formas. Entonces, eh, hay distintos DBMS y hay distintas formas de hacer la aplicación cliente. Entonces, si se dan cuenta, esta diversidad que tenemos no permite que nos podamos conectar directamente con todo el código de WebPF o el código PHP que saben, conectarnos directamente a la base de datos. ¿Ya? Porque hay una variedad de ellas. Ya hay una gran variedad de ellas. Entonces, para cada tipo de base de datos y cada lenguaje de programación, para poder hacer esa conexión y esa estandarización, existe una aplicación intermedia. ¿Listo? O sea, si quiero conectarme con C Sharp, con MySQL, necesito una aplicación intermedia para que precisamente integre lo que es C Sharp con MySQL. Si quiero conectarme desde C Sharp a SQL Server, necesito algo intermedio que permita conectarme e integrar C Sharp con SQL Server. Lo propio, si acá fuera Oracle, aquí fuese PHP, etc. Ya no es así directo, ¿no? Entonces necesito esto. A esas aplicaciones intermediarias se les llama middleware. ¿Ya? Aquí está esta definición de middleware. Es este software, ¿ya? Que permite la conectividad entre lo que es el cliente y el servidor. No necesariamente es un software, por si acaso, ¿ya? En algunos casos el middleware es un conjunto de clases o librerías. ¿Listo? En PHP para MySQL, por ejemplo, ya son un conjunto de librerías y clases que tiene. Y ya vienen embebidas con PHP. Por ejemplo, en Visual Studio ya viene embebido lo que es el middleware para conectar C Sharp con SQL Server, pero no viene
integrado el MySQL para conectar C# con MySQL. Entonces necesitamos instalar ese middleware. Entonces esa es la definición, ¿de acuerdo? Es esta aplicación que nos permite hacer esta conectividad entre distintas aplicaciones para trabajar con estas plataformas que son heterogéneas. ¿Listo? Y básicamente, ¿a qué me voy? ¿A qué nos vamos con esto? Es que para trabajar y programar la arquitectura cliente-servidor necesitamos un intermediario, el middleware. ¿De acuerdo? Por esa diversidad de lenguajes de programación que existen y esa diversidad de servidores de bases de datos que también existen en el mercado. ¿Listo? Ahora, teniendo claro este concepto de lo que es el middleware, quiero presentarles esto, el modelo de objetos ADO. Miren, me voy a pasar directamente acá estos. Bueno, el modelo de objetos ADO, les aclaro directamente acá, es un middleware. Permite que lo que es la plataforma .NET de la Microsoft pueda conectarse a distintas bases de datos. Es un middleware. No lo vamos a ver muy profundo y en realidad lo estoy pasando. Les voy a dejar para que le den una lecturita. Porque ese es el middleware que vamos a aplicar, ADO.NET. ¿Ya? O sea, el modelo ADO nomás ya ha caducado. Ahora se ha aplicado .NET. O sea, ADO.NET es una evolución de ADO. ¿Ya? Y otra vez, es un middleware. Nos permite que a través es un middleware exclusivo para lo que es C#. Nos permite, y todo lo, pero no solamente C#, todo lo que es la plataforma .NET. Nos permite que el código que hagamos en C#, en lo que es F# o ASP.NET, etc., podamos conectarlo con distintos DBMS, MySQL, SQL Server, Oracle, etc. Básicamente es eso, ¿ya? ¿Y qué es ADO.NET? Aparte de ser un middleware, no es un software, es un conjunto es una biblioteca de clases, librerías que tienen esas clases, esos objetos que permiten hacernos la conexión con base de datos. O sea, como todo es programación orientada a objetos, cuando yo quiera conectarme a una base de datos voy a tener que instanciar un objeto de una clase de ADO.NET para poderme conectar a la base de datos. Si quiero ejecutar comandos SQL, voy a tener que tener un objeto de una clase de ADO.NET que permita ejecutar comandos SQL para hacer la inserción, la actualización, la eliminación de datos o hacer la lectura de los datos. Entonces, este concepto es muy importante, ADO.NET, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es una tecnología exclusiva que ha sido creada por la Microsoft y obviamente trabaja con todo lo que es la plataforma .NET. O sea, ADO.NET no nos va a servir en PHP, en otras palabras. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, este middleware que es ADO.NET, o sea, permite básicamente, bueno, y ojo, ¿no? Aquí está lo que es un conjunto de interfaces, clases y estructuras que permite el acceso a datos, ¿no? Entonces, permite el acceso a datos de manera desconectada. ¿A qué se refiere? Nosotros con el cliente, la aplicación cliente que desarrollemos, digamos ahora en C# para conectarnos a MySQL, entonces vamos a utilizar estas clases, estas interfaces de ADO.NET. Por ejemplo, para desplegar datos. Imagínense que vamos a desplegar los datos, imagínense un boletín de calificaciones que ven, eso es un despliegue de datos, ¿no? Entonces, una vez que despliegan los datos se mantienen ahí. O sea, simplemente han desplegado los datos y la conectividad con el servidor se ha perdido. O sea, se han desconectado internamente. Ustedes no lo notan, pero cuando piden los datos de su boletín, se conectan al servidor, el servidor devuelve los datos y la conexión se cierra. Y los datos que ustedes ven están siendo mostrados en este modo de acceso desconectado. O sea, se cargan en la RAM y a través de la aplicación cliente nosotros le damos el formato, ¿no? Le generan tablitas y demás para que se vea bonito. Igual imagínense en WebF, lo mismo se puede hacer. Consultan los datos y los despliegan. Y esos datos que están viendo en ese momento están con un acceso de datos desconectado, porque ya no están conectados al servidor. Si quieren actualizar los datos, pueden hacer un refresh o algo así, entonces ahí se va a volver a conectar al servidor para desplegar los datos y luego se va a desconectar. Ustedes cuando vean los datos van a seguir viendo que están
que está desconectado. ¿Listo? Y a esto se refiere ese acceso desconectado, a que se está conectado al servidor solamente el tiempo necesario para realizar la carga de los datos, nada más. ¿Ya? Ahora, entonces, es por eso que Ado.net no depende de conexiones continuamente activas. Nosotros nos conectamos, realizamos la petición al servidor que queramos y luego nos desconectamos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se dice que las aplicaciones se conectan a la base de datos solo durante el tiempo necesario para extraer o actualizar esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, lo interesante de este modelo, que solamente te conectas cuando requieres algo, es que eh, la base de datos no tiene conexiones así bastante inactivas, ¿no? Y esto hace que sea mucho más rápido la respuesta a otros usuarios. Porque cuando hay un acceso concurrente, o sea, cuando alguien se conecta al servidor, ¿no? Imagínense cualquier máquina que esté ya con el servidor, si te conectas, el servidor te asigna una memoria RAM, te asigna un espacio de RAM y para atender tu solicitud. Si no hay esa desconexión, digamos, si no te desconectaras, esa memoria RAM va a seguir asignada a ese equipo cliente o a esa aplicación cliente. Entonces se asigna esa memoria. Siguen accediendo más usuarios, digamos. Entonces se sigue aumentando esa asignación de memoria RAM y al final el servidor se vuelve lento. ¿Ya? Entonces eso lo controla lo que es el modelo cliente-servidor. Obviamente nosotros tenemos que controlarlo también desde programación, pero básicamente el modelo cliente-servidor permite esto. ¿Ya? Entonces eso es lo interesante de lo que es el modelo ADO, perdón, lo que es el middleware ADO.net para esto. Ahora, ADO.net, si bien es un conjunto de interfaces, clases, tiene una base, ¿ya? Una base para cargar los datos, ¿ya? Entonces, a esa base, a esos datos, o esa base, digamos, al pilar de lo que es ADO.net, se le conoce con el nombre de dataset. ¿Listo? Cuando nosotros leemos datos, esos datos se almacenan en estos datasets. ¿Ya? Entonces imagínense cargar su boletín y esos boletines se almacenan en un dataset y a través de ese dataset con cualquier lenguaje de programación y cualquier interfaz o UI ustedes lo que hacen es desplegar los datos y darle formato, pero básicamente están capturando los datos de un dataset. Y lo interesante de este dataset en lo que es ADO es que no solamente básicamente va a agarrar, digamos, los datos de una sola tabla, ya deben saber lo que es tabla en bases de datos, ¿no? Sino puede agarrar una colección de tablas. ¿Listo? O sea, toda una base de datos la podemos cargar en un dataset. Y al cargarla podemos tener acceso a todas sus tablas, dentro de las tablas lo que son sus filas, sus columnas, ¿no? Las restricciones que tienen, ¿no es cierto? En cuanto a lo que es tipos de datos y demás, el dominio que tienen, y obviamente también las relaciones que se dan. ¿Listo? Esto hablando del modelo relacional, pero no nada que ver con el modelo entidad-relación, por si acaso, ya de bases de datos relacionales les estoy hablando, ¿no? Entonces, lo interesante también es que estos datasets son independientes de los orígenes de datos. Puedo llenar los datos en un dataset de MySQL y luego puedo llenar los datos a un dataset de SQL Server, de Oracle, no importa. Puedo hacer eso. Entonces, lo interesante también es que los datasets tienen una transferencia de datos a lo que es estos datos en este formato XML. ¿Ya? ¿Ya? Y no tiene una transferencia de datos binaria como tienen otros middlewares, ¿de acuerdo? Entonces en esta partecita los de la Microsoft lo han mejorado. ¿Ya? Ahora, miren, los componentes que nosotros vamos a utilizar en Ado.net están en un conjunto de clases que nosotros vamos a llamar en esta referencia, que es el system.data.
sea, ¿a qué me refiero? Cuando ya trabajemos con estas aplicaciones de acceso a datos, lo que vamos a hacer es verificar que en el using que hacemos, en nuestro código C# tiene que estar este using system.data para poder utilizar los componentes de ADO.NET. ¿Listo? Entonces, ojo, si no hay este using del system.data no va a funcionar sus clases, ¿de acuerdo? Las clases que definamos o los objetos que instanciamos. ¿Listo? Ahora, no todo queda ahí, porque ese es el modelo básico con el que trabaja ADO.NET. ¿Listo? Imagínense que tenemos bases de datos. Tenemos acá base de datos, digamos, esta puede ser en SQL Server, esta puede ser en MySQL, ¿listo? Tenemos varias bases de datos. Y aquí tenemos la parte de la interfaz, con lo que va a interactuar, se puede decir, el usuario, ¿no? Esa interfaz puede estar hecha en Windows Presentation Foundation, en Windows Forms, puede ser algo, no sé, con formularios web, o sea, web forms, ¿no es cierto? No importa, ¿ya? No importa. Para conectarnos a estas bases de datos tenemos que aplicar toda esta lógica, ¿ya? Entonces, este es el dataset, que es el conjunto de datos desde acá, que se refiere al dataset básicamente, ¿ya? La información que quieran mostrar en lo que es .NET, ¿ya? O sea, aplicación de WebF, ASP.NET, etc. Si quieren mostrar la información de una base de datos, lo van a hacer a través de un dataset. No lo hacen directamente de la base de datos. O sea, todo lo que se tiene que hacer de la base de datos se tiene que cargar un dataset para que de ese dataset recién lo podamos observar en la interfaz. No va a funcionar si no creamos un dataset. ¿Listo? Ahora, ese dataset que está aquí, ya que puede desplegar ya distintas interfaces, los datos que se le han cargado, sin importar el origen. Reitero, aquí ya sea una base de datos en SQL Server, Oracle, Postgres, MySQL, no importa. Para llenar este dataset con los datos, ¿ya? Obviamente hay que conectarse a la base de datos. Y vuelvo a reiterar, existe una diversidad de bases de datos, ¿no? O sea, de DBMS que manejan incluso tipos de datos distintos, estructuras diferentes, se puede decir, en lo que es la parte de gestión de los datos propiamente dichos. Entonces, para podernos conectar a cada uno de ellos, dentro de lo que es la capa lógica del negocio y lo que es ADO.NET, para cada DBMS, ¿ya? Existe un adaptador y una forma de conectarse a esa base de datos. O sea, existe un adaptador de datos y una conexión de datos. ¿Listo? Imagínense que esto es MySQL. Entonces, necesito conectarme a MySQL y, digamos, leer los datos, capturar los datos. Esos datos no los puedo llevar directamente a lo que es el dataset. Porque aquí los tipos de datos pueden ser de una forma. Si esta base de datos está en Postgres, con la conexión y si leo los datos, también esos datos van a tener otra forma. O sea, cada DBMS varía. Es por eso que para cada uno de los DBMS, dentro de lo que es el modelo de ADO.NET, existe algo que se llama el adaptador de datos. Esto estandariza los datos para que se los pueda desplegar en un dataset. Y a través del dataset recién podamos desplegar esa información en lo que es ya el UI. ¿Listo? Entonces, si bien este es el modelo básico de ADO.NET, para esta parte de la adaptación de datos y la conexión de datos, ¿ya? Esto va a depender del DBMS que utilicemos. ¿Listo? Si es MySQL, va a tener su propio adaptador de datos y su propia forma de conectar. Si el DBMS es SQL Server, va a tener su propia forma de adaptar los datos y su propia forma de hacer la conectividad de los datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Si bien se ha creado lo que es ADO.NET, ¿ya? Para esta parte de la adaptación y la conexión de datos, cada empresa desarrolladora de DBMS, o sea, las corporaciones de MySQL, Oracle, Postgres, han creado, ¿listo?, estos adaptadores de datos y esta conectividad de datos basándose en el modelo de ADO.NET, el estándar que les ha hecho Microsoft. O sea, Microsoft ha dicho, este es mi ADO.NET, tengo este dataset,
De aquí digamos, vamos a, desde acá, llenando los datos acá, voy a desplegar la interfaz. Ustedes, en función a este modelo, tienen que crear, digamos, estos adaptadores y estas conexiones. Y cada proveedor de DBMS ha hecho eso. MySQL ha creado el conector, digamos, de MySQL para ADO.NET. ¿Listo? Oracle también. SQL Server, bueno, lo ha creado, pero esto ya viene embebido, o sea, viene integrado con el Visual Studio. Como SQL Server es nativo, se dice, es parte de la familia de .NET, es de la Microsoft. En su Visual Studio ya tienen estos adaptadores y estas conexiones por defecto, o sea, ya está, simplemente utilizar como una clase más. Pero no tienen embebido lo que es Postgres, por ejemplo. Tampoco tienen embebido dentro del Visual Studio MySQL. Esos hay que descargarnos y lo instalamos y ya lo reconoce directamente y ya podemos trabajar con esta adaptación y esta conexión de datos. ¿Listo? Entonces se puede decir que cada proveedor de DBMS ha creado estos adaptadores y estas conexiones en función al modelo de ADO.NET. ¿Listo? Entonces vienen ya de forma nativa con el Visual Studio 2019 y estos adaptadores y conexiones para lo que es SQL Server y para lo que es Oracle. Para Postgres y MySQL hay que descargarse, pero no es mucho lío, uno se descarga y listo. ¿Ya? Bien, entonces básicamente esa es la idea de los datasets y el modelo ADO.NET. ¿Ya? Vamos a quedar aquí esta parte. ¿Ya? La siguiente sesión vamos a terminar esto, lo que es ADO.NET. ¿Listo? Y vamos a empezar ya a hacer la programación. Les pido que por favor vayan adelantando la lectura de este tema para que ya la siguiente sesión lo hagamos ya un poquito más rápido y ya podamos programar, porque si bien esto es algo de teoría, interesa mucho que conozcamos esto, porque esta teoría la voy a aplicar para programar, o sea, lo vamos a aplicar para programar. Si esta teoría no la entienden, cuando se esté realizando la programación, no van a entender cuando esté creando, por ejemplo, un data table. ¿Eso qué es? Van a decir. No van a entender cuando esté, digamos, utilizando lo que es una conexión, un command, un data reader, etcétera. No se va a entender. ¿Ya? En este otro material también que está publicado en la plataforma, vean esto, MySQL Client. Van a leerlo para adelantarlo porque aquí les habla de clases que tenemos que utilizar e instanciar para hacer ciertas cositas. ¿Listo? Y acá también les instala como les explica cómo trabajar con lo que es el conector de MySQL. ¿Listo? Entonces estas clases yo ya las voy a utilizar y las voy a instanciar. Entonces hay que adelantar un poquitito la teoría para que cuando programemos sepan qué estoy haciendo con esto. ¿Ya? ¿Está bien? Bien, vamos a quedar acá, entonces lo vamos a detener el video. ¿Listo? Eso sería todo por hoy.